Bueno, buenas tardes a todos, buenos días a todos. ¿Qué tal? Soy Deepak Daswani, el que os va a dar el webinar de desafíos de Cloud Computing en gestión de riesgos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y espero que disfruten esta sesión. Espero que me escuchen bien ahora. ¿Me estáis escuchando a mí, no? ¿Bien? ¿Sí, no? Vale. Bueno, mi nombre es Deepak Daswani, os lo cuento, es un nombre de origen hindú, ¿vale? Por si a alguno le parece un poco raro, no es ningún nick de hacker, es mi nombre real. Me llamo Deepak Daswani, soy español de las Islas Canarias, pero de origen hindú, ¿vale? Si alguno de ustedes ha estado en las Islas Canarias, en Tenerife, pues habrá visto que hay un montón de hindúes por aquí, pues yo soy uno de ellos, ¿no? Soy ingeniero en informática, he trabajado en muchas cosas y desde hace unos años me dedico profesionalmente a la seguridad informática y al hacking ético. Bueno, he trabajado en muchísimas cosas en el sector TIC y bueno, desde hace unos años pues, pues imparto formación en muchísimos sitios en másteres y formación académica relacionadas con ciberseguridad. He trabajado durante 2 años para el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, como Security Evangelist, otros 2 años para la multinacional Deloitte, como experto en formador en ciberseguridad. Y bueno, participo en muchísimas conferencias de hackers, en muchísimos congresos, doy muchísimas ponencias a la semana. Y desde hace un año, además de esto, trabajo por cuenta propia desde el año 2017. Me dedico a dar servicios de seguridad para empresas, a impartir formación, dar conferencias. Y soy también uno de los Chief Security Ambassadors de la ENPATS, que es la unidad de ciberseguridad telefónica para España. Bueno, otra cosa interesante, si no lo sabéis, es que soy autor de un libro que se llama La amenaza hacker, que publiqué en 2018, a finales del año pasado, con el Grupo Planeta, con la editorial de Usto, en el que hablo de cuáles son todos los riesgos para usuarios y empresas a nivel, para que un usuario medio o un responsable de empresa pueda saber cuáles son los peligros a los que se expone a la hora de utilizar la red y cómo hacer frente a los mismos, ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy de cloud computing entonces, que es un tema del que se habla mucho hace muchos años. Y antes de empezar a hablar de cuáles son los riesgos para el cloud computing, vamos a ver qué es esto del cloud computing, ¿no? Yo que tengo aquí unas cuantas diapositivas, espero que me dé tiempo de usarlas todas y espero incluso haceros algún ejemplo en tiempo real, si os gusta, ¿no? Al final, yo creo que todos nosotros sabemos lo que es el cloud computing, ¿verdad? Básicamente es una tendencia de mercado de hace muchísimos años que es el utilizar la nube, ¿no? Para, para poder, lo que se llama la nube, para poder compartir recursos entre diferentes ubicaciones, ¿no? Básicamente se trata de no trabajar con la información en local en nuestros dispositivos, sino utilizar la potencia de cómputo, el hardware y software que se encuentre en recursos que estén a distancia ubicados en Internet, ¿no? Básicamente eso es lo que es el cloud computing, ¿no? Es decir, una arquitectura que nos permita trabajar en remoto, de manera remota e integrada en diferentes sitios y ubicaciones a través de Internet, ¿no? Bueno, al final una de las cosas importantes de esto es que el cloud computing se llama así porque se representa a Internet como una nube, ¿verdad? Por eso se habla de cloud, y los recursos de computación de hardware y software están disponibles en diferentes modelos a través de Internet, ¿vale? Lo interesante es que está orientado a la escalabilidad, ¿no? Es decir, para que una organización concreta que tenga ciertas necesidades pueda ser capaz de obtener recursos de computación en un tiempo ágil, ¿no? Es decir, si yo soy una pequeña y mediana empresa y funciono bajo el esquema de hace unos años local, que no es cloud, pues evidentemente, y necesito más potencia y necesito servidores, pues voy a tener que invertir un tiempo, unos recursos económicos en esos dichos servidores y un tiempo hasta poder montar toda mi infraestructura en local y poder trabajar. Sin embargo, a día de hoy, la nube lo que nos proporciona es eso, la escalabilidad de decir, oye, necesito más servidores, necesito más software, necesito más memoria RAM, necesito más discos. Tiramos del proveedor, inmediatamente podemos, incluso en caliente en algunos casos, obtener esa potencia de cómputo que necesitamos, ¿no? Ya estamos acostumbrados nosotros a trabajar en la nube desde hace muchísimos años. Entonces, bueno, yo creo que esto no nos suena tampoco a chino ni nada, ¿no? Pero bueno, evidentemente toca refrescar estos conocimientos a la hora de hablar
de qué es esto del cloud, ¿no? Vale. Alguien me pregunta si podría regresar a la diapositiva 1. ¿Por qué? La diapositiva 1 es la de presentación. Vale. Bueno, una cosa interesante es que hay dos organizaciones, ¿vale? Que son el NIST, National Institute of Standards and Technologies, y la CSA, que es muy famosa, que es la Cloud Security Alliance, que han visto la necesidad de difundir lo que se llaman las buenas prácticas de seguridad en el cloud, ¿vale? En este modelo. Entonces, por ello, han dedicado esfuerzos y recursos en proveer de informes de guías de securitización de entornos cloud, al igual que lo han hecho otras entidades de referencia. Así que existen dos documentos muy interesantes, que son esos que tenemos ahí, que son del NIST y de la CSA, que son estos, Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing y Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing. Vale, estos son documentos que os podéis ver para poder ahondar más conocimientos acerca de este tema, ¿no? Bueno, segundo, esta diapositiva. Vale. Bueno, básicamente el NIST define como 5 características, 4 modelos de servicio y 4 modelos de despliegue, ¿no? Que son los siguientes. Básicamente, tipos de nubes, pública, privada, híbrida y comunitaria, tipos de modelos de servicio, que es Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service y el tema de las características del pool de recursos que son, vale, elasticidad, servicio bajo demanda, servicio a medida y acceso con alto ancho de banda, ¿no? Básicamente es esto lo que vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ir repasando un poco rápido, ¿vale? Porque quiero hablaros más de temas de seguridad y todo esto y de riesgo. Pero bueno, yo creo que esta parte es interesante. Lo que decimos, autoservicio bajo demanda, es que un consumidor del servicio unilateralmente puede demandar y requerir funciones, almacenamiento de red, tiempo de servidor, sin tener que estar lidiando con nadie, sino directamente es un panel de administración, ¿no? El acceso amplio a redes es que la capacidad de un consumidor puede obtener recursos desde cualquier sitio utilizando una amplia gama de dispositivos. Y la agrupación de recursos es que los recursos informáticos del proveedor se agrupan para servir no solo a uno, sino a varios clientes, de esta manera que se aprovecha la infraestructura, ¿no? Básicamente. Bueno, elasticidad y rapidez es que las capacidades pueden ser aprovisionadas elásticamente y lanzadas bajo demanda, y el servicio a medida es que al final se trata de optimizar el uso que se hace de la infraestructura y se paga solo bajo lo que se consume, ¿no? Esto es una cosa muy interesante porque al final el usuario, la empresa, paga por el almacenamiento, procesamiento, ancho de banda y las cuentas de usuario eh, que tenga activas, ¿no? Vale. Bueno. Vale, generalmente se distinguen 3 tipos de infraestructura, ¿vale? Cloud, que son pública, privada y comunitaria, ¿vale? La infraestructura pública, básicamente, es cuando la infraestructura de los recursos lógicos que forman parte del entorno se encuentran para un público general a través de Internet. Es decir, es un proveedor que gestiona la infraestructura y el servicio que ofrece. Bueno, como muchas nubes que tenemos, ¿no? La nube de Google, la nube de Microsoft, la nube de Yahoo, bueno, son nubes públicas en las cuales la infraestructura de recursos son del proveedor. Esto es casi todo el modelo más habitual, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son las ventajas de la infraestructura pública? Bueno, la escalabilidad, evidentemente, que la eficiencia de los recursos porque se paga por el uso y se ahorra en tiempo y costes, ¿no? Evidentemente, no tenemos que invertir nosotros en costes porque al final es el proveedor quien se encarga de todo. Es el modelo al que estamos más acostumbrados, ¿verdad? Y luego, por otro lado, los inconvenientes que se comparten la infraestructura con más organizaciones
poca transparencia para el cliente, ya que no se conoce el resto de servicios, y la que dependemos y encomendamos nuestra seguridad a la que haga un tercero. Vale, pero bueno, eso es. ¿Alguien me está preguntando? Vale. Bueno, la privada, la infraestructura privada básicamente es cuando se crean recursos propios en la empresa con empresas especializadas que generan y implantan una nube privada para la organización en diferentes ubicaciones. Esto no suele ser tan habitual a día de hoy porque tiene un elevado coste, ¿vale? Si es verdad que toda la información se queda dentro de la empresa y que no se depende de la infraestructura de terceros, ¿verdad? Tienes el control de todos los recursos, pero por otro lado, el nivel, el despliegue que hay que hacer en inversión a todos los niveles es muy alto y al final depende de una infraestructura que compras hoy y que dentro de unos años puede ser que ya no te sirva para nada, ¿no? Realmente es un esquema que a día de hoy casi no se ve o que solo se ve para usos muy determinados y momentos muy determinados, ¿no? No es lo habitual porque básicamente todas las ventajas que se tienen con el cloud se pierden a la hora de tener una nube privada. Bueno, comunitaria es una especie de mezcla entre ambas, ¿no? Bueno, cuando dos o más organizaciones forman una alianza para realizar una infraestructura cloud en unos objetivos determinados y en un marco común, ¿no? Básicamente, cuando dos empresas tienen que ponerse de acuerdo para hacer algún tipo de cosa o ofrecer un tipo de servicio, una determinada colaboración y, bueno, en este sentido, generan una nube entre ambos, ¿no? ¿Vale? Y luego está lo que es la híbrida, que es un término amplio que implica la utilización conjunta de cualquier tipo de infraestructura cloud de los tres tipos anteriores, ¿no? Que se mantienen separadas, pero a su vez se encuentran unidas, proporcionando una portabilidad de datos y aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, las ventajas e inconvenientes son los mismos que cada infraestructura, ¿no? Vale, esto es un poco de... Yo os pasaré las diapositivas si las queréis, no tenéis problemas. Hay un alumno que me lo está preguntando, así que sin problema, ¿vale? Bueno, una cosa interesante de los servicios, ¿verdad? Es que se identifican según se ofrece software, plataformas, infraestructuras como servicio por parte del proveedor, ¿vale? Existen tres tipos de servicios importantes que son Infrastructure as a Service, que es el primer tipo de modelo cloud, en la que directamente el proveedor te da su infraestructura, te da el pool y tú generas las máquinas, eres capaz de arrancar las máquinas, la red y tienes el control total sobre eso. Y a partir de ahí vas desplegando tu sistema de información y tus aplicaciones. El segundo nivel ya que es Platform as a Service, cuando directamente te dan un aplicativo, ¿no? O sea, una plataforma para que tú a partir de ahí generes tus aplicativos y lo que sea, que suele ser más utilizado, pues son a lo mejor los programadores, ¿verdad? A los que se les facilita un acceso a este tipo de nube. O ya el último caso es software as a service, cuando el usuario final es el que se hace uso de los servicios de la nube, como por ejemplo cuando eres usuario de Google Drive, de Dropbox o de lo que sea, ¿no? Vale. Bueno, el Infrastructure as a Service es un modelo en el cual, como os he dicho, la infraestructura básica de cómputo, ¿no? Es gestionada por el proveedor como un servicio. Entonces, básicamente, te proporcionan entornos para desarrollar o probar aplicaciones. Básicamente, es como el ejemplo más claro, es el AWS de Amazon o el Amazon S2 o el S3, ¿no? Que es cuando tú, básicamente, contratas una máquina, contratas hierros en un proveedor que te deja contratar todas las máquinas que quieras, generar una red virtual o lo que sea, cualquier cosa que haya que hacer, ¿no? Luego tenemos el Platform as a Service, que es el modelo de plataforma como servicio, ¿verdad? En el cual el servicio se entrega como bajo demanda, ¿no? Se despliega el hardware y el software necesario para ello. Entonces se reducen los costes y básicamente ya lo que se proporciona es un entorno para que los developers, los desarrolladores puedan trabajar y desarrollar aplicaciones, como por ejemplo Google Engine, ¿no? Y ya el último caso, Software as a Service, es una de las cosas que más conocemos en la que cual ya nos dan una aplicación, un recurso computacional directamente para poder ser utilizada como usuario, como responsable de empresa. Y hay casi todas las cosas que hay que configurar corren a cargo del proveedor, ¿no?
Aquí tenemos ejemplos como Gmail, Salesforce, Dropbox, Box.net. Bueno, cualquier cosa que imaginemos a día de hoy entra en esta categoría, ¿no? Vale. Bueno, entonces a la hora de hablar ahora de recursos cloud y de entornos cloud, básicamente a la hora de hablar de riesgo, hay una serie bueno, a ver, hay muchísimos riesgos. Yo me voy a basar en un documento que es el documento este que está en el enlace de abajo, no sé si lo veis, que es un documento de la Cloud Security Alliance y en el que básicamente habla de los top 10, bueno, top 12 amenazas para los entornos cloud, que las vamos a ir repasando ahora de una en una. Vale. Vale. La amenaza número 1 de la que tenemos que tener en cuenta es una amenaza, al final una de las cosas importantes es que gran parte de las amenazas que forman parte de los entornos cloud afectan a cualquier entorno, ¿vale? Son riesgos en realidad que afectan en general a organizaciones, sistemas de información, activos tecnológicos, etcétera. Pero aplicado al entorno cloud es cuando vamos a hablar aquí, ¿no? Y básicamente el top 1, evidentemente, son las fugas de información, las fugas de datos, los leaks. Ya vamos a ver, todos sabemos lo que son. Estamos hablando de cuando a día de hoy se publica información en Internet, se revela o se roba información sensible. Y bueno, esto puede ser objetivo de un ataque dirigido, resultado de un error humano, una aplicación vulnerable o de una mala práctica en seguridad o problemas de configuración. Pero básicamente es una de las principales, de los principales peligros a los que nos enfrentamos cuando utilizamos una infraestructura de nube es que se roba información, que hay una fuga de información. De hecho, no sé si sabéis, hay un montón de ejemplos de este tipo. El año recientemente, el primero de 2019, hemos tenido Collection 1, que es la base de datos de 700 millones de registros de usuarios y contraseñas, donde hay información de base de datos robada de servicios como Dropbox, Amazon, Spotify o Netflix, ¿vale? Es la base de datos más grande de información de usuarios y contraseña, el leak más grande. Los primeros leaks fueron los de Adobe, 38 millones de contraseñas, Yahoo, 1.000 millones de cuentas, etcétera, etcétera. Bueno, este es el leak de información más grande que hay y lo podéis buscar, se llama Collection 1, ¿vale? De hecho hay una página en internet, os la voy a enseñar, yo creo que la conocéis, que se llama a ver aquí, un segundo. En esta página, Have I Been Owned, supongo que la conocéis, vosotros podéis poner vuestra cuenta de correo y ver si aparece en alguno de los leaks. Y como veis aquí, aquí está. La colección más larga de leaks que veis es este Collection 1, el que os dije, que fue en enero de 2019, 773 millones de usuarios y contraseñas, ¿vale? De un montón de sitios. Bien, y aquí tenéis ejemplos de otros grandes leaks que ha habido a lo largo de la historia, ¿vale? Volviendo a esto, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Ejemplos, hay millones de ejemplos. Vamos a poner ejemplos rápidos. Pues ahí tenéis, en 2015, Bitdefender fue víctima del robo de credenciales de usuarios y contraseñas por una vulnerabilidad en su aplicación pública en la nube que tenía en Amazon Web Services. El ciberdelincuente pidió un rescate de $15.000. La compañía Anthem, perteneciente al sector sanitario, reveló en 2015 que había sido víctima de un ataque en el cual se había sustraído información personal y sensible de más de 80 millones de sus clientes. Y luego el proveedor de servicios TalkTalk de Reino Unido reportó diversos incidentes entre 2014 y 2015 que derivaron en el robo de información personal de 4 millones de clientes. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, pero hay millones más. Bien. Gestión insuficiente de accesos, credenciales e identificación. Bueno, la fuga de información y otro tipo de problemas
pueden ser fruto, básicamente, de una gestión insuficiente en los sistemas de autenticación, de credenciales débiles o de falta de múltiples factores de autenticación. Bueno, básicamente esto es algo que afecta a todo tipo de cosas, ¿no? Como ejemplo, bueno, el impacto en el negocio os podéis imaginar, ¿no? Pues puede causar daños irreversibles y como ejemplo tenéis un montón, pero uno de estos, por ejemplo, es que una compañía, Rich Mogul, el presidente de la compañía Securosis expuso inconscientemente su clave privada para acceder a los servicios de Amazon en un repositorio de GitHub. Estaba incluida en un fichero secundario y la línea estaba comentada, ¿no? Los atacantes descubrieron la clave y, bueno, la utilizaron para acceder a la infraestructura. Lanzaron instancias de gran tamaño para generar un coste y, bueno, Amazon identificó el incidente y lo comunicó al dueño de la infraestructura. Mira, como ejemplo de gestión insuficiente de acceso, credenciales de identificación, tenemos algunos ejemplos de los que vamos a ver luego, ¿vale? Cuando terminemos la parte así del webinar, antes de terminar, os voy a poner alguna demostración para que veáis cosas interesantes, ¿vale? Pero voy a ir pasando por el top 2 para luego poneros ese tipo de ejemplos, ¿vale? Bueno, el top 3, interfaces y APIs inseguras, básicamente es que los proveedores de servicios de cloud nos dan un conjunto de interfaces para poder manejar esos servicios, ¿no? Para poder gestionar la infraestructura del proveedor. Y bueno, pues básicamente el aprovisionamiento, gestión y monitorización de recursos son realizados mediante estas interfaces, ¿no? Entonces, generalmente, si esas APIs tienen un problema de seguridad o hay débil autenticación o son inseguras, pueden dar lugar a problemas a la hora de gestionar, o sea, a la hora de trabajar con estos recursos y un atacante con fines maliciosos que pudiese aprovechar este tipo de problemas podría acceder a nuestros recursos que están en la infraestructura del proveedor, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, a mediados de 2015, el IRS de los Estados Unidos expuso más de 300.000 registros a causa de una API vulnerable, ¿vale? La API estaba siendo utilizada por una aplicación cliente de este organismo para acceder a los sistemas y facilitar información fiscal de usuarios. Entonces, bueno, lo que permitía la API era que los ciberdelincuentes se autenticaran contra su sistema y obtener toda esta información. Entonces, mediante ataques de phishing para obtener las contraseñas de usuarios, podían llegar y obtener toda la información fiscal de más de 300.000 clientes, ¿no? Imaginaos el problema que esto supone, ¿no? Bueno, aquí estamos. Vale, top 4, sistemas vulnerables. Esto es algo muy sencillo. Ya sabéis que en el mundo de la seguridad las cosas pasan porque hay un error, un problema, un error técnico, un error humano. El error técnico es lo que se llama una vulnerabilidad, es decir, un fallo de seguridad, una vulnerabilidad, un bug, un error que puede dar lugar a que alguien tome el control del sistema y ejecute en el sistema cosas para las que no fue preparado, ¿vale? Y en este sentido, no sé si sabéis lo que son unas vulnerabilidades. Yo supongo que sí. ¿Sabéis lo que es una vulnerabilidad? ¿Sabéis lo que es un zero day? ¿Todos vosotros sabéis lo que es un zero day? ¿Me podéis decir? ¿Alguien me puede responder por aquí? ¿Por las preguntas? No. Bueno, básicamente una vulnerabilidad es un error que permite que, evidentemente, o sea, un error técnico que hace que alguien en remoto, en algunos de los casos, pueda hacer cosas con el programa o el sistema de información que presenta esa vulnerabilidad para las que no fue concebido. Y un zero day es una vulnerabilidad que no es conocida ni por el fabricante, ¿no? Porque cuando un investigador encuentra una vulnerabilidad, puede hacer un montón de cosas. La primera, quedársela para sí mismo, compartirla con su entorno de confianza. La segunda, reportarla al fabricante. Por ejemplo, si uno de vosotros encuentra una vulnerabilidad en el Microsoft Word y lo reporta a Microsoft, ¿verdad? Lo que pasa es que Microsoft saca un parche y todos nos protegemos, ¿vale? Y el mundo es maravilloso, así funciona el mundo de la seguridad. Sin embargo, si esa vulnerabilidad, en vez de dársela a Microsoft, la utiliza o la venden en un mercado de intercambio de vulnerabilidades, esta vulnerabilidad se llama Zero Day porque
porque esa vulnerabilidad no es conocida ni por el fabricante. Esa vulnerabilidad, el fabricante tiene 0 días para protegernos de la vulnerabilidad. Vale. Bien, pues vulnerabilidades así hay ejemplos miles, ¿no? De vulnerabilidades que se descubren cada año. Aquí tenemos ejemplos de Heartbleed y Shell Shock, que fueron dos vulnerabilidades muy mediáticas que atacaron afectaron a muchísimos servidores, vulnerabilidades en la librería de OpenSSL que se descubrieron y dejaron muchísimos servidores. Una de las últimas vulnerabilidades más conocidas se llama Bluekeep y afecta a muchísimos equipos a día de hoy, a versiones de Windows con el escritorio remoto RDP vulnerable y que afecta a muchísimos equipos que no hayan sido parcheados, ¿no? Vale. Bueno, ejemplo, pues miles, como os digo, ¿no? Vamos a ir avanzando. Robo de cuenta. Bueno, esta es evidentemente una de las amenazas que afecta a cualquier sistema y que es la forma más habitual de controlar un activo tecnológico, ¿no? Básicamente es a través de las cuentas. Si no hay forma de acceder a través de una vulnerabilidad o por otro tipo de cosas, siempre es posible robar la cuenta de usuario. ¿Y cómo se roba la cuenta de usuario? Generalmente con el phishing, que es un ataque basado en la ingeniería social, que es el arte del engaño, la manipulación, el arte de engañar a las personas para que hagan lo que nosotros queremos que hagan, ¿vale? Yo creo que todos vosotros sabéis lo que es un ataque de phishing y evidentemente, bueno, pues mediante un ataque de phishing, un atacante es capaz de obtener nuestras cuentas de Dropbox, de LinkedIn, de Facebook, de Instagram, de nuestra banca online, de lo que sea, y a partir de ahí acceder a todos nuestros recursos y comprometer nuestra seguridad, ¿no? Esto es algo que evidentemente está a la orden del día. El phishing es una de las cosas que sigue siendo uno de los principales ataques que empezó a la hora de hablar de ataques en Internet y que sigue siendo efectivo a día de hoy, ¿no? Y afectando a muchísimas organizaciones. Vale, aquí tenéis ejemplos, bueno, yo qué sé, millones de ejemplos, pero por ejemplo, ¿os acordáis del famoso Celebgate? El ataque del robo de fotos de la famosa a Apple, Celebgate, era una serie de fotos en 2015 o 2014 de famosas como Scarlett Johansson, Miley Cyrus y no sé cuántas famosas a las que se les robaron fotografías que tenían alojadas en la nube de Apple, de iCloud, y fue a través de un ataque de phishing. Fue un sencillo ataque de phishing dirigido, ¿vale? Que hizo que el atacante pudiese obtener las cuentas de la famosa y descargarse los backups de las fotos sin cifrar de la nube de Apple. Ese es el incidente más notorio y más característico a la hora de hablar de incidentes en cloud, que es un incidente en el que un ciberdelincuente es capaz de bajarse los backups de las fotos de las famosas mediante ataques de phishing para previamente obtener sus contraseñas de iCloud. ¿Vale? Vale. Bueno, el top 6 son lo que se llaman los insiders maliciosos. Uy. Básicamente un insider es un empleado descontento que pueda estar en la organización y que pueda suponer una amenaza, ¿no? Esto siempre pasa en todos los entornos. Hola, ¿me oís? Hola, hola, hola. Sí, se oye, ¿no? Vale, pensaba que había perdido como la conexión. Vale. Eh, lo que estaba diciendo, ¿vale? Es que un insider es un empleado malicioso, ¿no? Que puede formar parte de los peligros a los que nos enfrentamos a la organización. Un empleado descontento que, evidentemente, no esté contento con cómo se ha tratado la organización y pueda suponer un riesgo porque pueda filtrar información sensible. Bueno, evidentemente, el empleado descontento más famoso de la historia es Edward Snowden, empleado subcontratado de la NSA, que sustrajo información confidencial acerca de los programas de espionaje de la agencia y lo filtró al mundo a través de diferentes medios. No sé si os acordáis, ¿no? Y luego había un empleado del HSBC, muy famoso, que vendió información privada de clientes que estaban invadiendo impuestos al gobierno francés y esto acabó en una operación incluso en la cual el gobierno francés incluso avisó a otros gobiernos que acabó, incluso en el caso en España, la amnistía fiscal.
para poder, para que las personas que estuviesen evadiendo impuestos declararan aquellos activos que no tenían declarados y que se sabían gracias a este tema, ¿no? Bueno, el top 7 es lo que se llama Advanced Persistent Threat, que son amenazas persistentes avanzadas. Esto es un concepto del cual solo este concepto podríamos hacer un seminario solo, porque Advanced Persistent Threat son lo que se llama amenazas persistentes avanzadas, son lo que se llama en el mundo de la seguridad los ataques dirigidos, ¿vale? Que es un ataque, no son campañas masivas de ataque, sino es un ataque totalmente diferente que afecta a una organización que se basa en el precepto de un ataque dirigido a un usuario, a una organización objetivo, con el fin de comprometer su seguridad. Se estudia toda la información pública de esa organización y se planifica un ataque tan sofisticado que si alguien quiere comprometer la seguridad y hacer un ataque de este tipo y cuenta con todos los recursos del tiempo y el tiempo suficiente, en algún momento lo va a hacer. Son ataques muy sofisticados. Se estudia toda la información pública de la organización, dominios, tecnologías IP, sistemas de información, sedes, ubicaciones, infraestructuras, recursos humanos, todo, ¿vale? Y a partir de ahí se planifica un ataque a medida que lo que hace es intentar infiltrarse en una organización y obtener información de manera silenciosa durante muchísimo tiempo. Bueno, ejemplos de APT hay miles, ¿no? Una es Stuxnet, el ataque dirigido de Estados Unidos, Israel, al Irán, que fue el primer ataque en una central nuclear. Y luego el ataque Sony Pictures en el año 2014, que a una multinacional como Sony le robaron gigas y gigas de información y propiedad intelectual. Una película antes de que fuera estrenada, ¿no? Hay, como os digo, muchísimos ejemplos. Y bueno, se podría hablar largo y tendido de lo que son las APT. El ejemplo que yo pongo para la gente, para que sepa lo que es una APT, es el de Ocean's 11, que es mi película favorita, en la que un equipo de ladrones en guante blanco planifican el ataque a una organización para robar el casino de Velayo, y es un equipo multidisciplinar de expertos que están meses planificando el ataque al casino, infiltran a un tipo dentro de la organización y entre todos hay diferentes roles y entre todos al final consiguen sacar el dinero del casino, ¿no? Básicamente ese es un ejemplo ilustrativo de lo que sería una APT. Bueno, top 8, pérdida de datos, básicamente pérdida de información, ¿no? Ya no solo que te roben información, que se pueda filtrar, que haya un leak, etc., sino que se pierda la información y no podamos seguir trabajando porque no tenemos acceso a la información. Bueno, esto puede ser tanto por vulnerabilidades, mala praxis, empleados descontentos que provoquen la destrucción, hasta por un desastre natural, una catástrofe, un terremoto, un incendio, cualquier cosa que pueda llevar a la organización a la pérdida total o parcial de la información, ¿vale? Bueno, ejemplos de estos, muchísimos. Tenemos aquí el servicio de Amazon, casualmente, S2, sufrió una avería en 2011 que derivó en la pérdida de datos significativos e importantes para muchos de sus clientes. Y algunas compañías tuvieron incluso que quebrar a raíz de esto, ¿no? Bueno, top 9, falta de diligencia. Básicamente, cuando, vamos, que no se haya elegido bien la estrategia a la hora de planificar el movimiento a la nube, y esto pueda generar problemas, problemas de seguridad, ¿no? Ejemplo, bueno, aquí tenéis, pues eso, la nube pública de Amazon. Siempre estamos hablando de Amazon, pero es un ejemplo, es un proveedor que da servicio a muchas organizaciones. En el 2012 daba soporte a Netflix, ¿no? Y Netflix, vale, era básicamente, al principio no sabían que iban a ser tan, bueno, tan populares y delegaba toda su infraestructura de servidores en Amazon. Amazon tuvo un problema
y toda la infraestructura de Netflix cayó por culpa de un problema de seguridad de Amazon. Por eso hablamos de falta de diligencia, porque al final, si encomiendas toda la disponibilidad de tu servicio en el proveedor de la nube, puede ser que si el proveedor de la nube falla, tú fallas. Y esto acaba en un problema y un incidente grande de Netflix para todos sus usuarios, ¿no? Vale. Bueno, abuso y mal uso de los servicios cloud, servicios cloud mal gestionados, servicios con periodos de prueba gratuitos, cuentas creadas de manera fraudulenta. Bueno, hay un montón de casos por los cuales se puede tener problemas en este sentido. Y por ejemplo, un ejemplo es unos ciberdelincuentes que encontraron la manera de hacer ingeniería inversa de un código y crear un backdoor para poder acceder al banco de procesamiento de Amazon, ¿no? Evidentemente, si tu proveedor de servicios cloud es víctima de este tipo de ataques, pues tú estás vendido, ¿no? Esto es así. El 11, evidentemente, denegación de servicio. Esto es algo a lo que todos nos exponemos, ¿vale? Básicamente, denegación de servicio distribuida. Y al utilizar una infraestructura cloud, no nos salvamos de ello. Y el 12, tecnologías compartidas, ¿no? ¿Verdad? Los proveedores de servicio en la nube, al final ofrecen sus servicios, pero no sabemos quién está en el otro lado y al final una vulnerabilidad que afectase, por ejemplo, al hipervisor, como fue Venom, o que afectase al sistema host que está proveyendo de servicios a diferentes clientes, podría derivar en un problema de seguridad para nosotros, ¿no? Venom, lo que veis ahí, es una vulnerabilidad muy grande que afectó a los procesadores de las máquinas. La película se llama Ocean's 11 y que, bueno, hizo que al final eso supuso un problema de seguridad que afectaba a cuando vosotros, por ejemplo, contratáis en un proveedor como Amazon, de una máquina física de ellos pueden salir varias máquinas. Si hay un problema en la máquina anfitrión, en la máquina host, podría ser que vuestras máquinas se viesen comprometidas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este es el top 12 de riesgos. He ido bastante rápido para terminar en hora, como me pedía Ángel, pero antes de terminar con esto, quiero enseñaros algunos ejemplos de cosas interesantes. Vale, quiero que veáis aquí, por ejemplo, un ejemplo de... Mirad, esto es una cámara web. Hablamos de mala autenticación. Aquí vemos cómo podemos estar en tiempo real accediendo a una cámara web, ¿vale? Que controla un parking. Veis aquí a la persona, estamos en tiempo real, ¿lo veis? ¿No? Y yo puedo hacer zoom. ¿Lo veis, no? Puedo girarla. Puedo administrar el menú. Usuario y contraseña. Temperatura. Puedo controlar todos los aspectos de la cámara. ¿Veis? ¿Por qué? Por una autenticación insuficiente. Porque la cámara utiliza la contraseña por defecto. Vale, otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de poca autenticación. Vamos a ver. ¿Veis esto? Esto es un cacharro de Samsung, que es una valla publicitaria de Samsung, que está ahora mismo, ¿lo veis? O sea, reproduciendo esto que veis aquí. ¿Veis cómo va cambiando? Esto es una valla publicitaria de Samsung que estamos accediendo en tiempo real a controlar la información. Si vamos a otro puerto, podemos ver la información, ¿vale? Esto se llama Samsung Prism View y estoy accediendo a él porque está abierto. No sé si lo estáis viendo, ¿vale?
¿Veis cómo van cambiando? Una valla publicitaria. ¿Lo veis? Que va, es en real, ¿eh? Y estamos accediendo porque está abierta en Internet, ¿vale? Porque no tiene autenticación. Bueno, de hecho, Mongo. Si queréis ver, por ejemplo, aquí, os puedo enseñar. A ver, esta, por ejemplo. No, esta no. A ver, ¿dónde era? Esto es el Mongo Express, que es un gestor gráfico para web de base de datos en MongoDB. Y esto es una base de datos MongoDB que debería estar cerrada y está abierta. No sé si la veis. Y no sé si veis que además yo puedo llegar y ver la información del administrador de la base de datos con sus credenciales en SHA-1 y SHA-256, con su clave, con el SALT y todo. Lo puedo ver todo. Y puedo acceder a la base de datos, puedo cambiarla, exportar, borrar. ¿Veis que puedo hacer todo? Si yo voy aquí a la base de datos Business App, ¿veis cómo puedo entrar y ver todo lo que yo quiera? ¿Lo veis, no? Bueno, ya cosas más interesantes incluso. Otros sistemas donde podemos entrar, vamos a ver un sistema, porque hay un servicio que no está bien securizado de un sistema de control industrial, lo veis ahí, al que estoy entrando en tiempo real y al que puedo hacer mucho daño. No sé si lo veis ahí. Esto es un sistema de un tanque de presión de algo, que no tengo ni idea de lo que es, pero que como veis, puedo administrar. Lo estáis viendo, ¿no? Porque el servicio, el VNC, está habilitado por defecto. Os enseño otro, a ver este. Son sistemas reales que están en Internet y que en algún momento pueden dejar de funcionar porque evidentemente son sistemas reales a los que estoy entrando. Este es de Corea del Norte, no sé si lo veis. Hablamos de radiación, pH, válvula, son sistemas de verdad. Yo no entiendo nada de coreano, pero esto debe ser un sistema muy peligroso y es mejor salirse. ¿Lo veis? Vamos a ver este, que es el sistema de control de luces. Este me gusta a mí mucho. Lo podéis buscar en Google, de un centro comercial que se llama Yoho Mall en Hong Kong. Yo puedo aquí administrar en tiempo real ahora mismo el sistema de gestión de luces del Yoho Mall. ¿Vale? Con lo cual, esto es algo muy, muy, muy serio y muy impactante. No sé si lo veis. Que alguien, de hecho, si yo toco aquí, puedo cambiar las luces de la sala. ¿Veis? ¿Lo veis, no? Estoy ingresando por VNC. Y son sistemas reales, ¿eh? Que yo he ido encontrando abiertos y que puedo administrarlos porque tienen fallos. Este no, bueno, son sistemas, como os digo, reales, algunos sí, otros no. Que cuando el administrador se da cuenta que están incorrectamente expuestos, en algún momento lo arreglan, ¿no? Mira, este ya le han pedido contraseña, ¿ves? Este ya tiene autenticación. Bueno, pues nada, eso es un poco todo lo que os quería contar. A ver, aquí creo que hay otro.
Bueno, son ejemplos que os quería enseñar y espero que os haya gustado. Y, y bueno, a partir de ahora estoy disponible para vuestras preguntas. Vale, gracias, Deepak. Esperamos a que haya alguna pregunta. Dice Patricia Potes si es recomendable tener un servicio de contabilidad en la nube o guardar documentos en la nube. A ver, el tema de si guardar o no en la nube, básicamente es una discusión que lleva muchísimo tiempo. Yo a día de hoy creo que a la hora de hablar de nube, un proveedor como Amazon, como Google, como Microsoft, como Apple, como el que sea, seguramente puede darnos más seguridad que no la propia seguridad que nosotros vayamos a hacer en local de nuestra información. Pero es verdad que estamos expuestos es un punto más de exposición, ¿no? A día de hoy se ha demostrado que el utilizar la nube para compartir información no supone ningún riesgo, siempre y cuando las cosas se hagan bien, claro. Ujú. Enrique Cepeda me pregunta que cuáles serían los requisitos mínimos que se le debería solicitar a un proveedor. Los requisitos mínimos depende mucho, o sea, depende mucho. O sea, evidentemente, de si nosotros vamos a contratar infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio, evidentemente, bueno, le tenemos que exigir unos recursos mínimos en seguridad que pasen depende, si tú, por ejemplo, vas a contratar directamente la infraestructura como servicio, pues tú poder manejar todas las opciones que necesites de seguridad, ¿no? Pero bueno, requisitos mínimos, evidentemente, bueno, pues autenticación por certificado, unas medidas de seguridad robustas que nos permitan, sobre todo, acceder a la hora de doble factor de autenticación en las cuentas, ese tipo de cosas, que nos permitan cierto nivel de seguridad a la hora de acceder a nuestros recursos cloud, ¿no? Pero todo depende Gerson, mucho del servicio que vayamos a contratar y de lo que queremos pagar también. Gerson Delgado pregunta cómo establecer o definir un contrato para estar tranquilo en el momento de migrar un servicio a la nube. Bueno, en este caso hay contratos tipo, básicamente se define un contrato, se define un SLA, un Service Level Agreement, donde se dice exactamente qué es lo que se espera, qué es exactamente lo que se espera del proveedor, tanto del que migra como y cómo estaban las cosas antes y cómo quieren que se tengan, ¿no? Cómo se quieren tener. Porque lo de migrar puede ser un auténtico dolor de cabeza, la verdad. Eso es verdad. Delfa Paiz dice que desde la perspectiva de reguladores supervisores, ¿qué es lo básico para que deben tener las entidades para subir sus servicios a la nube? ¿A qué te refieres? ¿Cómo que qué es lo básico? No entiendo muy bien la pregunta. Si la puedes o sea, si la puede el usuario volver a formular, ¿en qué sentido? Sí, aclara si qué es lo mínimo que se les debe exigir a las grandes empresas que ofrecen estos servicios de cloud computing. ¿Qué es lo mínimo que se le debe exigir? Sí, Bueno, a la empresa a evidentemente, la que se contrata, sí. básicamente lo mismo que habríamos hablado antes, ¿no? Los requisitos mínimos a ver, con todo, con, o sea, con total certeza, decir que las organizaciones que ofrecen este tipo de servicios, tipo Amazon, Google, Microsoft, etcétera, dan con creces mucho más de los requisitos mínimos que se le deben pedir a un proveedor. Si vamos a contratar a un proveedor externo, ¿vale? Que no sea eso, pues que no sea un gigante tecnológico, sí que deberíamos exigirle que hayan certificado o acreditado unos mínimos niveles de seguridad, que hayan pasado auditorías de seguridad en su infraestructura y en su código fuente y que cuenten con una serie de certificados, de haber sido sometidos a auditoría y de que hablamos de sistemas seguros con un cierto nivel de disponibilidad, escalabilidad y seguridad, claro. Pero cuando hablamos de nubes tipo Apple, Amazon, Yahoo, Google, con creces cumplen este tipo de requisitos, ¿sabes?
Douglas Orellana pregunta que al realizar una auditoría de cloud computing, te pregunta por algunos puntos claves que debería de tener en cuenta una empresa que vaya a hacer una auditoría. ¿Qué puntos clave? Bueno, Sí, que básicamente definir muy bien el alcance, ¿no? Cuando hablamos de cloud computing, básicamente es que tú tienes un sistema distribuido en diferentes tipos de ubicaciones, dependiendo del tipo de sistema, definir el alcance. Si se trata de un servidor, pues eh, si se va a hacer una auditoría externa, da igual que sea un cloud computing que no. Si se va a hacer una auditoría interna, como si fuese en local, pues facilitar los accesos al auditor, o si es una web, nos da igual que esté en un sitio que en otro. O sea, realmente no tiene nada que ver, ¿sabes? Que se trate de una auditoría de cloud computing para definir nada. Hablamos de una auditoría de seguridad, lo que es importante es definir el alcance, pero todas las organizaciones tienen algo que está en cloud, típicamente la web. Solo la web, por ejemplo, suele ser algo que siempre está en cloud. Entonces, bueno, no hay nada que tener en cuenta, sino simplemente saberlo y facilitar al auditor la información de dónde está cada cosa. Pero en una auditoría tipo caja negra, ni siquiera hace falta facilitar esta información al auditor, sino que se espera que la descubra por su cuenta. Santiago Castanadui pregunta que cómo podemos minimizar el riesgo de APT. Bueno, en esto hay muchas cosas, hay muchísimas soluciones anti-APT, pero el tema de APT es un tema complejo, ¿vale? Que, como digo, le podríamos dedicar solo un seminario a eso o dos, y básicamente a través de una serie de cosas, ¿no? Concienciación en seguridad a usuarios, auditoría de seguridad de nuestra infraestructura, auditoría de las aplicaciones, monitorización activa de todos los recursos, herramientas de detección de intrusos, un montón de, vamos, básicamente eh, combinar todas las medidas de seguridad y políticas y activos y recursos que a día de hoy se utilizan en el mundo de la seguridad de manera eficiente para poder detectar este tipo de cosas, porque lo más difícil de una APT es detectarla. Hablamos de una amenaza persistente, avanzada, muy sofisticada, que lo que busca es infiltrarse en la organización y exfiltrar la información de manera silenciosa durante muchísimo tiempo. Con lo cual no utilizan eh, vulnerabilidades conocidas ni ataques comunes, sino que son cosas muy, muy, muy complejas. Entonces es Hacemos bastante una última, complicado. hacemos una última pregunta. Oscar Alba dice que los RPs de Oracle y SAP, ¿qué tipo de cloud proporcionan a sus usuarios? ¿Cómo? ¿Los RP Oracle o qué? ERPs de Oracle y SAP, ¿qué tipo de cloud proporcionan a sus usuarios? Bueno, entonces lo deberías preguntar a ellos, ¿no? Básicamente, cada proveedor o sea, propone, a día de hoy todos los proveedores dan una opción de cloud para sus usuarios y en concreto Oracle y SAP también tienen diferentes modalidades y esquemas, pero la verdad que no los contemplo, o sea, no me los sé de memoria, evidentemente sus características, estaría a verlos, pero vamos, esto es cuestión de verlo y ver si se adapta o no a la que uno quiere, ¿no? Oracle es una base de datos, un sistema gestor de base de datos, y SAP es un RP. Oracle no es un RP, para empezar. Entonces son cosas diferentes, ¿no? Claudio Marconi pregunta si es recomendable tener un Security Officer a pesar de tener completamente contratado un servicio cloud. No tiene nada que ver, ¿no? ¿Sabes? No, no tiene nada que ver. O sea, tener un security officer, un profesional de un responsable de la seguridad de la organización, es independiente de tener o no contratado el servicio cloud. En una organización de cierta entidad es interesante contar con esa figura porque tiene que haber un responsable de la seguridad de la información y no tiene nada que ver con tener cloud o no. Siempre será mejor para la organización, claro. Vale, muy bien, pues no, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Deepak, por tu impartición. Puedes despedirte si quieres de los asistentes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Tengo la voz un poco cogida hoy. Eh, pero nada, espero que os haya parecido bien y haberos aclarado algunas dudas y hasta la próxima.